con una interesante entrevista con la señora Patricia Zárate, directora del Instituto de Estudios Peruanos IEP, que ayer pues dio a conocer pues una nueva encuesta pues que realmente ha sido una sorpresa para muchos, ¿no? Que ahora Johnny Lescano está liderando las preferencias de los electores. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Solo una aclaración. Hasta ayer yo estaba de directora general del IEP de manera interina, pero a partir del día es Natalia González la directora del IEP. Ah, correcto. Muy bien. Bueno, y vamos a empezar por lo de los resultados, que Johnny Lescano ahora pues encabeza las encuestas, pero apenas pasa logra un 11%. Tampoco no son cifras que comparados con encuestas del año pasado o de otras épocas eran totalmente distintos, ¿no? Quien encabezaba podía superar los 2 dígitos. Exacto. En el caso del 2016 era Keiko Fujimori quien estaba en el primer lugar y el Ipsos, GFK le daban como 30% a estas alturas, más o menos, ¿no? Es más del doble de lo que se ve en Lescano. Acá quizá una aclaración, disculpe que no hay tiempo para esto, pero al ser una encuesta telefónica, nosotros le preguntamos, le mencionamos al candidato de manera aleatoria, ¿no? El programa menciona a los candidatos sin un orden específico, a cada encuestado se le menciona en diferente orden, y no están viendo un símbolo. Entonces, puede ser que por eso la tendencia va a ser la misma, pero puede ser que por eso baje un poquito la intención de voto, pero no mucho más. Pero sí es cierto que a diferencia de elecciones anteriores, acá es una atomización de candidaturas, mucho más fuerte de lo que se ha visto en cualquier elección. Claro, a estas alturas podríamos hablar ya de ciertas tendencias, por ejemplo, Johnny Lescano, que ha ido creciendo en los últimos sondeos, u otros candidatos como Forsyth que empiezan a bajar, o Julio Guzmán también que empieza a tener una intención de voto menor. Ya hay una tendencia que desde el punto de vista de la estadística, ¿hacia dónde apuntarían más o menos los resultados? Hay una tendencia, pero no olvidemos que hay 31% de personas que no mencionan a nadie, o sea porque dicen que ninguno le convence, o porque no saben, o porque van a votar blanco viciado porque no están disgustados con las elecciones. Inclusive nosotros sacamos para un ejercicio nada más para ver si cambiaba algo, pero era muy poquita la gente que decía que no iba a votar porque ya no estaba obligada a hacerla, ¿no? Claro. Por problemas de salud o edad, pero eso tampoco cambiaba las cosas. Pero sí hay un bolsón importante de personas, sobre todo mujeres, que todavía no deciden el voto. Ajá. Entonces ahí ese es un tema interesante. Otro tema que sí creo que nos ayuda a tener cierta tendencia y ciertos límites es el antivoto, que es algo que recién ha salido ya publicado, y esa fue una pregunta espontánea y solamente de una respuesta. Después hicimos más preguntas sobre el tema, pero en la primera respuesta incluso a mí me sorprendió el alto antivoto de Keiko Fujimori, que superaba el 54%. Entonces ya hay una tendencia, por más que yo sinceramente creo que por más que Keiko Fujimori vaya a una segunda vuelta, va a tener muchos límites para ser elegida por el alto antivoto que se da sobre todo en los jóvenes. Ahí se puede ver eso. Y en el caso del Congreso, las cifras dan cuenta pues que tendríamos pues un Congreso aún más fragmentado que en el año 2016. Exacto, pero ahí también no podemos dejarnos llevar solamente por la encuesta, porque, ojo, recuerden que necesitan que el partido saque una más alta votación o que haya congresistas en creo que son tres distintas jurisdicciones electorales. Entonces, si bien en primer lugar está Acción Popular en el Congreso, que va de la mano con Lescano, 12.5 en Congreso y 11.3 Lescano, están más o menos bien, digamos, superando, teniendo 2 dígitos en cada caso. Pero más abajo está Somos Perú, el Partido Morado. Entonces, ni Daniel Salaverry ni Julio Guzmán despegan. Entonces, va a ser la gente que quiere votar por esos partidos va a tener que realmente concentrarse mucho en hacer la elección de su congresista,
qué sé yo, favorito, por decir algo, porque las cifras repartidoras no necesariamente van a coincidir con las cifras que salgan en el. Claro, ese punto llama mucho la atención, si podría detallar un poco más, porque claro, vemos a Julio Guzmán de un lado en el Partido Morado, que en la intención de voto como candidato a la presidencia tiene cierta tendencia a la baja, no tiene un porcentaje alto, pero no ocurre lo mismo con la elección, la intención de voto hacia el Congreso. Y en Somos Perú también da la impresión que Daniel Salaverry, corríjame si me equivoco, no está despegando tampoco, y si tiene una votación fuerte, o la tendría el partido con miras al Congreso, al próximo Congreso. ¿Cuál sería su análisis al respecto en estos dos puntos en particular? Bueno, y como bien dices, acá hay un problema de desfase entre el líder y todo su equipo, no sé cómo llamarlo, el equipo de congresistas, ¿no?, que van con él. Entonces, creo que hay todo un tema partidario y de carisma también, que se juntan. Por un lado, como partidos están bien, así como Acción Popular, ¿no? Pero Acción Popular tiene el paquete completo de partido, del líder que va a la presidencia y el Congreso. Ojo que no estoy, lo que digo es simplemente objetivo, no es que yo vaya por Lescano ni nada parecido. En el otro lado hay mucho desfase porque nadie ubicaba a Daniel Salaverry como alguien de Somos Perú hasta hace unos años, o sea, ni siquiera más de 2 años. Entonces, ahí hay un desfase. En el caso de Julio Guzmán es diferente. Ahí yo creo que el problema es el carisma del líder. O sea, el líder, Julio Guzmán, no es una persona que pegue como presidenciable desde mi punto de vista, ¿no? Tiene muchas... no es tanto antivoto, pero ha sido muy defenestrado también y supongo que también lo asocian con el gobierno de Sagasti, que no tiene tanta aprobación como uno supondría, ¿no? Así es. Además, estaba pues yo revisando las cifras en las cuales también ustedes han visto, por ejemplo, cómo es el elector, quiénes van a votar por cada uno de los candidatos, y los hombres, las mujeres, las edades y los lugares también, ¿no? Ajá. Y ojo que, por si acaso, el electorado joven, digamos, el menor de 40 años, representa el 50% de los electores. Claro. O sea, eso es bien importante. ¿Eh? Si es gente mayor, como en el caso de López Aliaga, ¿no?, que va a crecer, pero tiene un techo, o sea, porque son hombres y mayores de sectores socioeconómicos más acomodados y el Lima metropolitana. O sea, eso también tiene un techo. En cambio, creo que no hay nadie todavía que seduzca a ese electorado más joven. El electorado más, que en porcentaje representa más, el más grande es el de menor de 30 años, ¿no? Entonces, todavía no hay quien seduzca, pero a la inversa, el antivoto por Keiko es mucho más fuerte justamente en ese electorado grande. Por eso decía, ahí va a tener un techo ella, y también tiene un techo López Aliaga en ese sentido. Y no sé, ahí definirán los otros candidatos, ¿no? Claro, en el caso particular de los que van primero, por ejemplo, Johnny Lescano y Verónica Mendoza, ambos tienen mucha fuerza en el sur, por así decirlo. ¿Esto podría generar también que ellos tengan un techo próximo, ya que ambos podrían estar disputando los mismos votos con el mismo sector de la población? ¿Cómo ve esta situación? Creo que más techo tiene Verónica Mendoza, porque tiene una posición ideológica que obviamente no es compartida por varios, ¿no? Ella se define de izquierda y quienes se definen de izquierda votan por ella. En ese sentido, ella tiene un voto sólido de gente que realmente está convencida del programa, de lo que ella presenta como propuesta. Quizá en el caso de Lescano no tenga tanto techo como Verónica Mendoza, porque puede extenderse. Además, los dos han sido congresistas, pero Lescano ha tenido mucho más tiempo en el Congreso y ha sido identificado como
un defensor de los consumidores, ¿no? Siempre ha estado en prensa. Entonces yo creo que hay otro tipo obviamente ha tenido problemas y ha tenido acusaciones de acoso, pero creo que la gente no le está enrostrando eso, ni siquiera le está enrostrando toda la crisis política del año pasado, ¿no? Y en el caso de George Forsyth, porque ha caído en las encuestas y para muchos él ya había alcanzado su techo, ¿usted cree eso? Sí, y además hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando el año pasado George Forsyth tenía porcentajes altos, lo tenía una encuestadora, pero solamente estaba encuestando en zonas urbanas. Cuando ya pasa a encuestar en zonas urbanas y rurales ya baja un poco. En nuestras encuestas nunca estuvo tan alto tampoco porque nosotros llegamos a un montón son más de 400 distritos a los que llegamos, entonces no era tan alto y creo que a medida que él ha ido exponiéndose más en el siguiente sentido. Primero se exponía en operativos y muy mediáticos. Ahí no tienes que hablar demasiado. Pero cuando ya ha tenido que enfrentarse y exponer sus ideas, ¿no? Exponer su plan de gobierno y lo has comparado con los demás, creo que ahí ha perdido mucho. Bueno. Porque eran los jóvenes que creo que se iban más por Forsyth y se iban más por Guzmán antes. Ahora no. Bueno, todavía ahí está pues el sector que debe pues ahorita debe ser disputado por los candidatos. Más bien, yo quiero agradecerle pues a Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos que ha estado con nosotros pues comentando la última encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias a información. ustedes. Buen día. Veremos qué sucede en las próximas semanas con las encuestas, si hay más cambios conforme llega la fecha de los Yo comicios. creo que se va a definir el mismo día. Muchos, el 31% que no sabe por quién votar, lo va a decidir ese mismo día. Así es, ahí estará la clave para muchos candidatos. ¿Qué pasará? Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con información.